y a corto plazo del apetito. Las regulaciones anabólicas las produce el neuropéptido Y por sus señales en la ingesta de alimentos y específicamente en la termogénesis. La proteína Gouti, que es la que se sintetiza principalmente en el núcleo arcuado. ¿El núcleo arcuado cuál es? El centro principal de recompensa. Toda la ingesta produce una sensación de saciedad y de mejoría. Por eso comer es algo placentero, porque las proteínas Agouti son las que están en el núcleo arcuado. La galanina, las orexinas y la hormona concentradora de melanina, como ya les decía, están directamente relacionados con la ingesta del paciente. Pacientes con menores concentraciones de proteínas ligadas a la melanina son pacientes que tienden a producir mayor obesidad. Por tiempo, pues vemos aquí la grelina que está asociada al estómago. ¿Qué es lo que nos produce esencialmente la grelina? La estimulación de la ingesta, la elevación del peso y el bloqueo de la disminución de la ingesta mediada por leptina. Todo paciente que tiene el estómago más grande de lo común es un paciente que tiene una deficiencia del control de ingesta. Es un paciente anatómicamente necesita ser valorado por el nutricionista. Desde el nivel catabólico, la leptina, la insulina y el neuropéptido Y. Desde el nivel neuropéptidos orexigénicos, el sistema melanocítico, la hormona estimuladora de la corticotropina y la citocina. Y las evidencias bibliográficas, ya para terminar, que es muy importante. ¿Qué nos dice la bibliografía? Por ejemplo, en este estudio, en donde vemos la alimentación temprana de la mamá, ¿qué nos evidenció este estudio? Que la alimentación con alto contenido de lípidos en edad prenatal, es decir, la gestante que consume mucha grasa, se ha visto un aumento de los valores de leptina en el feto y en el niño. Pero ¿qué pasa con esos valores de leptina? El núcleo paraventricular, que es el núcleo donde se llega a la leptina, se forma de manera inadecuada. ¿Cuál es la conclusión importante de este estudio? La alimentación antes del embarazo regula el cerebro del paciente, y al regular el cerebro del paciente, el incremento del consumo de alimentos afecta las vías neurobiológicas y neuroendocrinas que nos producen obesidad. Entonces, ¿cuál es la principal conclusión de esta presentación? Que la regulación neuroendocrina es muy compleja, que el apetito se produce por múltiples factores que deben ser valorados por el nutricionista, y que no existe un profesional más comprometido y más idóneo para el tratamiento de la obesidad infantil que el nutricionista. Pero que ese nutricionista debe entender que su función va mucho más allá del restringir o el dar calorías, sino que con el solo cambio y con el solo ajuste de consumir proteínas primero que carbohidratos, puede disminuirse entre el 2 y el 3% de la obesidad en una población, nos han dicho los estudios. Muchas gracias.
A continuación, invitamos a la doctora María Fajardo. La doctora María Fajardo es médico genetista del Instituto Nacional Materno Perinatal, médico cirujano máster en genética, médico asistencial del Servicio de Genética del Instituto Nacional Materno Perinatal, posgrado en genética médica en el Instituto de Ciencias Médicas en Cuba y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es conferencista nacional e internacional en temas de genética y epigenética en enfermedades crónicas no transmisibles, así como sus obras publicadas, entre algunas están Malformaciones congénitas en el Instituto Materno Perinatal, Síndromes genéticos, entre otros de gran relevancia en la comunidad científica. Ella nos va a tocar el tema de epigenética de las enfermedades crónicas no transmisibles. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Complementando, me incorporé a POA, que muchos de ustedes conocen que es APOA, con genética y epigenética de la obesidad. Me incorporé a ADIPER con genética y epigenética de la diabetes, a la Sociedad de Hipertensión Arterial con genética y epigenética de la hipertensión arterial. Y bueno, Climaterio, que me invitó para genética del envejecimiento, y ahora tengo un gran honor y un gusto de estar con ustedes en este nuevo reto en el cual quiero transmitirles a ustedes este nuevo campo de la genética. Bien, estamos en la era de la genética, de la genómica, donde todos los conocimientos, tanto a nivel fisiológico como patológico, rondan alrededor de la genética. Tiene una base genética desde los primeros estudios que hace más de 100 años Mendel empezó a realizar en guisantes, y que se transmitían de generación en generación características como amarillo, verde, rugoso, etcétera, y eso dio pie después a que existieran las leyes de Mendel. Esto más adelante, en 1953, Watson y Crick nos descubre una molécula que fue importantísima para poder atribuir a qué cosa eran esas unidades de transmisión, que eran el ADN y los genes, ¿no? La constitución fundamental de los genes. Por lo tanto, más o menos ya cuando cumplieron 50 años después, se pudo ya tener el conocimiento de la secuenciación del genoma humano. Esto ha sido un megaproyecto que se inició en 1990, duró 13 años hasta el 2003, donde ya contamos con una información valiosa, ¿no? Una biblioteca casi tamaño de mucho más grande que este auditorio, en el cual tenemos toda la información genómica del ser humano. Y por lo tanto ya se ha podido aplicar muy bien con respecto a muchos procesos fisiológicos y a muchas patologías. Por lo tanto, podemos hablar ahora de oncogenes, de genes que producen determinadas enfermedades, etcétera, como vamos a hablar más adelante. Pues bien, como les vuelvo a decir, el proyecto Genoma Humano ha contribuido enormemente a que podamos ya conocer las fisiopatologías, la fisiología y por supuesto también las patologías que tienen una base fuertemente genética. Bien, pero bueno, estamos en la etapa genómica, ¿no? Y ustedes con su enfoque nutricional muchas veces han estado preocupados por la dieta, y sobre todo con si estaba relacionado o no a un diabético, a un hipertenso, a un obeso, etcétera. Y sin embargo, no se tenía ciertos conceptos como los que ahora vamos a vertir, que viene a ser ya la época postgenómica, ¿no? En la que vamos a contribuir. De manera que entonces hay una interacción entre el gen y la dieta, que es la que tenemos que tomar muy en cuenta. Y esto es lo que finalmente es lo que va a dar a expresarse en enfermedades crónicas del adulto. Bien, muchos de los genes son los que nos dan características normales, el color de los ojos, la talla, el metabolismo que producimos, y sin embargo hay otros que sí están fuertemente interactuando para
produciendo enfermedades. Y esto se ha estudiado muy bien, sobre todo a nivel intraútero. Vamos a ver a lo largo de la conferencia que a nivel intraútero es una etapa crítica, una etapa importante donde el gen y el nutriente interactúan. Miren ustedes inclusive que la madre o la futura madre, cuando sabe que ya recién está embarazada, es cuando tiene por lo menos 4 semanas de gestación. Y por lo tanto, muchas de ellas no han tomado ninguna vitamina, ningún nutriente, inclusive han estado expuestas a una serie de factores, y es lo que yo veo a diario como genetista en la maternidad, precisamente las malformaciones congénitas, porque en aquel entonces, en aquel periodo en el cual todavía no sabía que había una interacción gen y los factores ambientales podía haber dañado tejidos y células. Bien, entonces vamos a ver cómo la dieta, que es el principal factor, por eso dentro de todos los factores ambientales, nosotros nacemos con un genoma. Eso ya lo hemos mencionado, son más o menos como 25.000 genes, que fue lo que se descubrió a través del genoma, y este genoma con el que uno nace y que recibe la mitad del padre y la mitad de la madre, a través de efectos medioambientales, físicos, químicos, biológicos, entre ellos está la dieta, los nutrientes, pues se expresa en un fenotipo. Entonces, cuando nosotros vemos a un individuo con determinadas características de obesidad o diabetes, es el fenotipo que finalmente resultado de toda esta interacción y que se puede dar en enfermedades génicas, monogénicas, que son las que cumplen las leyes de Mendel, o multifactoriales. Vamos a ver esto. Bien, lo que nos preocupa y lo que creo que han traído a colación este tema es cómo aquellas enfermedades que están ahora siendo de gran impacto en la salud pública, es la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, han venido a representar ahora la moderna epidemia, ¿no? La moderna epidemia, dado a la globalización, a la modernización y al adquirir estilos de vida no saludables, ¿no? Como ustedes saben, comer comida chatarra, el no dormir las suficientes horas, el estrés, etcétera, etcétera, y también el haber elevado nuestro nivel socioeconómico hace de que también hayamos tenido que consumir más calorías, ¿no? Y por lo tanto se han aparecido todos estos factores de riesgo tanto para la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina y el cáncer y etcétera. Bien, lo que les voy ahora a tratar de enfocar es por culpa de la genética que una persona es obesa, que una persona es diabética, que una persona es hipertensa. Todo está en el ADN, en esta secuencia complementaria que se está moviendo muy rápido, en esta secuencia complementaria de adenina con timina, citosina con guanina, y que esto da un código genético, de manera que es como a partir de esta hebra de ADN pasamos a sintetizar las miles de proteínas que forman parte del organismo. Pero sin embargo, lo que antes, vuelvo a recalcar, son 25.000 genes. ¿Cómo es que los primeros conceptos era que un gen daba una proteína? Sin embargo, sabemos que existen más de 100.000 proteínas, por lo tanto hay todo un efecto de multiplicidad en genes, ¿no? O multifactorialidad.